Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a todos ustedes a este segundo día de The Construction Summit by Comex, División Profesional. Este programa que hemos preparado para ustedes, los expertos en la industria de la construcción. Estamos muy agradecidos que hayan decidido acompañarnos en este segundo día. Y antes de comenzar, y de acuerdo a las regulaciones de protección civil, y para la tranquilidad de todos, quiero indicarles las rutas de evacuación en caso de alguna emergencia. Si esto llega a suceder, va a sonar una alarma y vamos a detener la sesión en la que nos encontremos y se van a abrir las 3 puertas que se encuentran a sus espaldas. Vamos a salir de este salón y vamos a dirigirnos a la izquierda, hacia el fondo, hacia la salida de emergencia de este recinto. Ya en la parte de afuera vamos a recibir indicaciones del personal de seguridad y de protección civil de este inmueble. Pues bien, el día de ayer tuvimos un día sumamente interesante que tuvo que ver con ser líderes y ejecutores del cambio y de la innovación y cómo ser resilientes en esta industria de la construcción. Este día, durante esta jornada, vamos a hablar de temas como buenas prácticas en esta industria, tecnologías de control, marcos normativos para el desarrollo de ciudades, ingeniería estructural y conservación y resiliencia urbana. Y para iniciar con este programa vamos a dar paso a la conferencia del arquitecto Óscar Eduardo Martínez Garza, CEO de Grupo Asesores en Diseño y Arquitectura. El arquitecto Martínez Garza es fundador del Departamento de Antropología e Historia de Nuevo León y más tarde fue el primer representante del INAH en el noreste. Dirigió intervenciones como el Obispado, la Catedral y el antiguo Palacio Municipal de Monterrey, hoy Museo Metropolitano, entre otros. Es investigador, ensayista, conferencista y académico con mención honorífica en investigación con el libro Encuentro con el Barrio Antiguo. Hizo los ensayos de arquitectura y urbanismo para las 2 ediciones de la Enciclopedia de Monterrey. Sus proyectos más importantes es el Centro Eugenio Garza Sada, restauración del Palacio de Linares, la restauración del Museo del Vidrio y el Centro Cultural Rosa de los Vientos. Recibamos al arquitecto Óscar Eduardo Martínez Garza con un fuerte aplauso. Buenos días. Buenos días, espero que estén bien. Es la primera vez que me toca participar en la ExpoSIAC, agradezco mucho la invitación. Les comento un poco de nuestro despacho, porque hace un momento un amigo nos preguntaba, oye, ¿qué hacen ustedes? Hacen muchas cosas. La verdad es que nosotros nos dedicamos por mucho tiempo a una rama de la arquitectura social, que es la arquitectura cultural. Pero eso se derivó en otros factores muy importantes. Recientemente, en los últimos 10, 15 años, hemos estado trabajando en infraestructura de seguridad, inteligencia y sobre todo, el rescate, conservación de edificios antiguos y cómo incorporarlos a la época actual, incluyendo centros urbanos, que es una de las partes más importantes de la resiliencia de las ciudades. Entonces, el día de hoy me permití traerles casos muy prácticos, 3 casos que consideramos muy exitosos de proyectos de resiliencia y que han sido, a través de los años, han demostrado su éxito tanto económico como social. Siempre partimos de la base de que nuestras ciudades son entidades que tienen muchos años, por lo tanto se transforman constantemente. Manejamos esa transformación de una manera a veces accidental. Creo que hemos cometido muchos errores urbanos, sobre todo las ciudades latinoamericanas. Nos ha tocado trabajar en otros países. Actualmente estamos trabajando en Lima y vemos problemas muy similares a los que suceden aquí en México. La traza urbana española original es muy ineficiente para el movimiento y el funcionamiento de las ciudades actuales. Entonces, esta herencia que tenemos también tiene un valor emocional, patrimonial e inclusive un valor económico que no se está restituyendo a la sociedad. Los centros urbanos están prácticamente abandonados,
o en desuso o con usos que no corresponden a las posibilidades socioeconómicas que pueden desarrollar. Sin embargo, como despacho, nosotros desarrollamos una especie de acepción de lo que para nosotros significa la resiliencia. Esto es a través de los mismos proyectos que hemos desarrollado. Por un lado, si tenemos los abandonos, pero por otro lado tenemos la oportunidad de hacer conversiones urbanas que pueden resultar en proyectos de un gran impacto para la ciudad. Aquí vamos a recorrer algunos conceptos muy particulares de nuestro despacho sobre lo que nosotros entendemos como resiliencia. Ayer hubo unas pláticas extraordinarias, tuve la oportunidad de estar aquí en todas ellas y la verdad fueron muy instructivas para mí. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista de arquitectos, intentando trabajar en beneficio de nuestras ciudades, lo que vemos es esto. La resiliencia siempre es un desafío, porque comienza con un reto y siempre ese reto existe. Sin embargo, también las ciudades se han confirmado como el centro de innovación, de creatividad, de ingenio de nuestras sociedades. Ahí está depositado todo el valor intelectual de nuestra sociedad. Son los núcleos de la vida futura. Para el 2050 se estima que el 75% de la humanidad vamos a vivir en ciudades. Eso también significa el abandono del campo. Las ciudades son entes vivos y como tales deben de estarse ajustando. Ahora mucho más por los cambios tecnológicos. Ayer vimos una exposición muy interesante sobre tecnología y efectivamente la tecnología está llegando para quedarse y para ser parte de nuestra vida diaria como lo estamos haciendo en este momento. Otro punto muy importante es que la resiliencia incluye objetivos tangibles e intangibles. Hay muchas crisis que no son físicas, que son crisis sociales, crisis culturales, que pertenecen también a la comunidad, pero que de alguna manera, aunque lesionan, no se pueden resolver tan rápidamente como resolver un edificio. La resiliencia ocurre solamente con la participación de la sociedad. No podemos hablar de resiliencia si no participamos como sociedad. Y estoy hablando de gobiernos, instituciones privadas y personas físicas. México lleva una delantera muy especial porque es un país que ha tenido muchos sucesos importantes. Está considerado como uno de los países que más desastres naturales ha tenido. La Ciudad de México fue elegida para una iniciativa global de las 100 ciudades resilientes por la Rockefeller Foundation, que lejos de ser un halago, es una advertencia de que tenemos que trabajar. Aquí vienen dos puntos muy importantes. Nuestra concepción de la resiliencia es la capacidad para regresar al estado de equilibrio cuando dejen de impactar o se controlen los sucesos o fenómenos. En ese momento existe la resiliencia. Pero también hay que distinguir cuando hay una recurrencia de eventos. Ya no estamos hablando de sucesos inesperados, estamos hablando de sucesos sorpresivos. Por lo mismo, es inminente la necesidad de atender y de tomar muy en serio la resiliencia en el desarrollo de nuestras ciudades. La nueva agenda urbana de todo el planeta, la de ONU Habitat, ya incluye esta acepción de manera muy regular. Esto es un producto de nuestro trabajo de taller. Para nosotros, nuestras ciudades deben aprender de sus experiencias, deben prevenir, deben de promover proyectos y acciones que puedan resultar en un beneficio. También debemos de atrevernos a ser innovadores y, por supuesto, crear equilibrio, porque ese es el punto de partida para salir de la necesidad de resiliencia.
Vemos las ciudades nosotros, los arquitectos, como un todo. Aquí participamos todos en conjunto, desde los ciudadanos, los sistemas, los edificios, las calles, absolutamente todos formamos parte de este sistema. Estas 10 sugerencias de la Rockefeller Foundation son muy interesantes, pero hablan, que para mí, desde nuestro punto de vista, todavía pudieran agregarse un par más, pero hablamos de la necesidad de un presupuesto participativo, que es el presupuesto privado. De alguna manera en estos sucesos siempre existe la necesidad de la participación privada, los sistemas de transporte alternos, la resiliencia social, las vías de tránsito rápido, tener también alternativas, biocombustibles, inversiones de impacto. Los gobiernos y asociaciones internacionales deben de participar en estos presupuestos. El biomimetismo, copiarle, replicar a nuestra naturaleza. Podemos aprender mucho de la naturaleza a tener menos problemas. Estamos haciendo muchas cosas que arriesgan más nuestro ambiente que lo resuelven. Hablan también de la agricultura urbana, de volver a pensar, a retomar la idea de rescatar biodiversidad en nuestras ciudades. Ciudades caminables y obviamente redes de comunicación, que ese es el punto más importante. Estos acuerdos, que no voy a detenerme mucho en ellos, pero el de la izquierda es el programa de la Rockefeller Foundation, el de la derecha es el programa de la SEDATU, firmado en el 2017, y en el 2017 también se realiza el acuerdo entre ambos para incluir a México en este paquete de tratar de impulsar ciudades resilientes. ¿Por qué razón? Primero, obviamente se debe contar con una posibilidad de generar recursos para que esta resiliencia suceda. Si no hay recursos, es muy difícil realmente salir adelante. Este objetivo general de la Rockefeller Foundation puede ser un poco más claro. Fortalecer una red de comunicación entre las ciudades resilientes del mundo. Intercambio de experiencias, que también es importante. Ustedes recordarán en aquellos terremotos cómo inclusive gente de aquí del Distrito Federal fue a Tokio y a otras partes a brindar ayuda. Generar metodologías para poder atender eso. Los retos. Muchos de los retos son errores de decisión y eso es un poquito triste porque estamos hablando de una falta de planeación, de ordenamiento, el que se esté permitiendo un crecimiento exponencial sin control. La concentración de población también ha originado muchos problemas sociales, la descomposición, asentamientos en lugares poco apropiados, hundimientos, etcétera, que es lo que resulta de cosas naturales. También esto aumenta la vulnerabilidad. Somos ahora más vulnerables y todo esto sucede con mayor frecuencia. Y este dato de la derecha que pueden ver es muy impresionante. En 20 años, México ha sufrido 161 desastres naturales y es el país que más registros tiene en el planeta. Entonces tenemos que actuar verdaderamente en eso. Build better and build back to improve the lives and well-being of urban population. Este es un enunciado de la Rockefeller Foundation que nosotros lo tomamos también dentro de la arquitectura y dentro de nuestra concepción de proyectos, que precisamente es lo que queremos mostrarles. Nuestro despacho ha trabajado por algunos años en un marco teórico que a nosotros nos apasiona mucho. El primero es el interés que tenemos de incorporar piezas arquitectónicas o urbanas al tiempo actual
llevarlas hacia el futuro con una nueva tecnología, incorporar esa tecnología. El segundo es de fortalecer la identidad y la apreciación que el ciudadano tiene por su ciudad, porque esto no es un paso que únicamente gobiernos o instituciones pueden hacer. Necesitamos la participación de los ciudadanos para que esto se pueda dar. Entonces, requerimos aumentar el nivel de apreciación. Nuestra arquitectura también trata de promover eso. Y el tercero es la culturización. La culturización, no estamos hablando únicamente del ciudadano común, estamos hablando de los profesionistas, de nosotros, de los desarrolladores, de los arquitectos, de los ingenieros, que de alguna manera contemos con una información que nos permita ser más panorámicos en las decisiones. Esta línea de acciones o de dinámicas la creamos nosotros hace tiempo en nuestro despacho. Creemos que necesitamos diseñar mejor, necesitamos aprender a conservar con respeto, tenemos que también reconstruir, pero algo que permita reintegrar esa pieza arquitectónica o urbana a la sociedad, con un nivel alto de dignidad y que pueda trascender en el tiempo. Si esto no sucede, nuestro proyecto queda corto. Desafortunadamente, muchos ejemplos de rescate se han quedado cortos porque no reúnen todas estas características. Estos son los tres casos que les tenemos para compartirles, que los consideramos casos exitosos. El primero es una restauración. La restauración del antiguo Palacio Municipal de Linares. Recordarán hace algunos años el huracán Alex, que fue muy duro por allá por el norte. Linares es una población que siempre ha vivido a la sombra de Monterrey, que por muchos años se quedó con muy poca población. Mientras Monterrey crecía y llegaba prácticamente a 5 millones de habitantes, ellos no llegaban a 60,000. Y sin embargo siendo una población muy interesante. Esto sucedió en el 2010-2011. Es un video de aficionados, nos hizo el favor de pasárnoslos una persona de Linares, pero como pueden ver, se viene abajo el Palacio Municipal en una parte. Nos invitan a hacer una revisión del palacio. Este es el único proyecto que hicimos con fondos oficiales, tanto del gobierno del estado como municipal. Aquí en la parte izquierda, esta es la parte que se cayó, y esta, la otra ala, estaba a punto de venirse abajo. Decidimos presentarles a las autoridades un esquema para que se pudiera desmontar esa segunda parte. Esa es la parte que se cayó y prácticamente ponía en peligro el resto del edificio. Apuntalamos la otra parte. Aquí nuestro despacho realizó proyecto y obra. Se desmontó con grúa. Y después también hicimos otra sugerencia de no utilizar el sillar que tenía mucha cal, que el Instituto de Antropología nos permitiera usar un tabicón de barro. Finalmente conseguimos eso, con menos peso, más eficiencia, más rapidez, y también que permitía que nosotros ya dentro del mismo muro pudiéramos empezar a trabajar con la tecnología para convertir este en un edificio inteligente, porque la idea de ellos era retomar el uso como palacio municipal. La parte del centro es del siglo XVIII, los laterales son de finales del XIX. Finalmente trabajamos también en detalle con un concreto más ligero, que también evitaría problemas futuros.
este es el tabicón del ala norte, del ala sur. Y en los interiores también aprovechamos para hacer un proyecto completo de introducción de tecnología a través de dobles muros, dobles pisos, sin cambiar la arquitectura original. Y finalmente nos encontramos con un edificio que tuvimos la fortuna de que obtuviéramos varios premios, la Bienal de Arquitectura, y después por única ocasión CEMEX nos otorgó un primer lugar nacional en un edificio de restauración. El detalle artesanal, que esa es otra cosa también muy importante, el permitir que mucha gente, esto se le dio mucho trabajo a la zona, artesanos que no habían trabajado mucho tiempo, hicieron un trabajo extraordinario. El edificio es muy bello. Y ahorita viene el punto más importante. Diseñé una ruta hacia la resiliencia. No sé si les vaya a parecer, pero a mí me parece interesante. Tenemos el huracán, tenemos el proceso de restauración, después tenemos este premio CEMEX que le hicieron muchas fiestas, porque imagínense, para Linares, Nuevo León, obtener un premio nacional CEMEX, para nosotros también, por supuesto, con toda humildad. Después generan un programa con personas muy prominentes de ahí de Linares y que han estado trabajando por muchos años y consiguen un nombramiento de pueblo mágico. Ese nombramiento también fue muy interesante porque permitió que otras partes de la ciudad fueran rescatándose. Y finalmente se crea un programa de desarrollo ya con mucho entusiasmo que incluye muchas cosas que antes no tenían. La Universidad de Nuevo León instala ahí varias carreras que únicamente en Linares se dan: ciencias de la tierra, ciencias forestales, etc. Obviamente también en lo económico se crea un primer parque industrial, llega el gas natural, empieza a moverse también la parte energética con energía eólica, igualmente empieza a haber más turismo, y Linares en este momento está en vías no solo de ser una ciudad que viene de varios años de vivir estancada y que hubo una situación de crisis que se da con la caída del palacio y otras situaciones que se dieron, se genera un impulso de desarrollo muy interesante. En este momento hay también varios proyectos de desarrollo inmobiliario que están en proceso. La resiliencia impacta en la apreciación de la ciudad y el desarrollo. Aquí la apreciación de la ciudad para ellos y para nosotros fue determinante, el hecho de que se enamoraran del proyecto, que lo utilizaran como bandera y que empezaran a trabajar hacia el futuro. En este segundo proyecto, que le llamamos nosotros conversión, es otro tipo de crisis, una crisis que no es de un fenómeno natural, es un fenómeno social. En 1973 se da un suceso muy penoso para nuestro país, el abatimiento de don Eugenio Berzazada, empresario mexicano, creador del Tecnológico de Monterrey, de muchas empresas, promotor de muchísimas cosas, entre ellas los primeros proyectos de vivienda para los trabajadores antes de que existiera el Infonavit, las primeras clínicas. Todo eso venía de un grupo que aparentemente en aquel momento se volvió un grupo muy incómodo. Precisamente este es un extracto de don Ricardo Margansó Saya, uno de sus asesores principales
en los servicios fúnebres, donde habla de su capacidad y sus recursos entregados para el beneficio de mucha gente. La casa estuvo deshabitada 38 años, pero aquí había una crisis como de moral, una desmoralización de la sociedad, porque este punto de ver la resiliencia también con este impacto psicológico y moral también es muy importante. Finalmente, la familia nos llama, esto fue con fondos 100% privados, hacemos el análisis de la casa. La primera pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Qué se requiere? Y dice, por lo pronto, lo que queremos es dignificar la casa, pero queremos hacer algo, queremos recuperar ese aliento que tenía este grupo que trabajaba en beneficio de México. Muy interesante, nos encontramos con que fue la primer residencia en la zona del Obispado. No sé si alguien de ustedes conoce Monterrey y conoce la zona del Obispado, pero es una zona que tiene arquitectura entre los años 20 y los años 50. Casi toda es ecléctica, es decir, que mezcla muchos estilos. Nos encontramos con la casa abandonada, pero no en un estado estructural deficiente, aunque sí con algunas situaciones que teníamos que atender. Tuvimos la fortuna, cuando yo visité la casa por primera vez, les quiero platicar esto porque es muy interesante. Me invita la familia, nunca había estado yo en esa casa. Llego, hago un recorrido por toda la casa y luego me llevan a la recámara y estudio de don Eugenio. Es una recámara que yo creo que es del tamaño de la ropería de la casa de ustedes, muy pequeña, y su estudio enorme. Encontramos muchos factores que indicaban dónde estaba su pasión, en el trabajo, en el progreso, en el bienestar de la gente y cómo consideraba él a sus empleados. Eso para mí fue muy conmovedor, muy interesante. Ahí, en esa oficina, sin que la familia supiera, estaban los planos originales de la casa. Eso nos dio pie para hacer este ejercicio muy interesante. Reconstruimos digitalmente la casa original. Resulta que fue la primera estructura habitacional con estructura de acero en Monterrey. Los materiales fueron extraídos del lugar, la piedra la extrajeron del lugar y los muros interiores de concreto colados en sitio. O sea, el señor era ingeniero del MIT, entonces todo esto se realizó con un nivel de eficiencia muy grande, que para nosotros fue muy interesante. Encontramos después el segundo modelo, cuando la casa tuvo necesidad de crecer, porque creció la familia, y se hacen dos alas al norte y sur del edificio, que es como la encontramos nosotros. Otro punto para nosotros muy importante es decir, bueno, si vamos a reincorporar y a rescatar esa casa, pues la queremos con toda la tecnología de punta. Queremos una casa inteligente, no sabíamos todavía el giro final. Ya en ese momento se hablaba de la creación del Centro Eugenio Garzazada, que en este momento está funcionando con mucho éxito. Entonces decidimos utilizar las dos extensiones de la casa en ambos lados para, a través de esas extensiones, que nos permitieran inducir la tecnología hacia adentro sin cambiar la arquitectura original de la casa. Esto fue también una experiencia muy cuidadosa, pero muy interesante para nosotros. Y finalmente, bueno, en este video también muy rápido, en varios sentidos rápidos, hicimos otro proyecto también de conversión para poder permitirle a la casa darle funciones a este centro de Eugenio Garzazada.
Se tardó. Muchos hallazgos muy interesantes, eclécticos de la época. Esta pieza de González Camarena, que hizo los murales de la Rectoría del Tecnológico de Monterrey, que él le obsequió a don Eugenio, también fue otro hallazgo interesante. Rosetones, columnas, había muros sobre muros, prácticamente la liberación de áreas fue muy cuidadosa. Aquí vemos cómo